chicos, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Y como podemos ver, el tema que tenemos a consideración para este día es sobre mi proyecto empresarial. Con este tema nosotros debemos concluir lo que tiene que ver o todo lo relacionado con la elaboración del proyecto empresarial de forma escrita. Obviamente recuerde que todos los proyectos, antes de llevarlo a su ejecución, deben responder a un informe escrito, que es donde usted plasma todos los elementos que conforman la consecución de un proyecto y a su vez debe establecer allí su viabilidad y factibilidad. En este caso, nosotros vamos a hablar sobre los elementos relevantes que deben ser considerados en la elaboración de un proyecto de emprendimiento, obviamente porque la razón de ser de esta materia es despertar en cada uno de ustedes el interés por ser empresario. Sabemos que no es una tarea fácil, hemos hablado en otros momentos sobre la importancia de ser empresario y sé que no es una actividad muy sencilla. Sin embargo, pues todos nosotros tenemos la capacidad de ser empresarios siempre y cuando tengamos la disposición. Entonces vamos a ver aspectos muy relevantes y significativos en este momento. Tenemos que el concepto de proyectos e importancia de proyectos son los siguientes. Concepto. Son medidas que se buscan, déjenme presentar de forma completa para que se vea mejor. Son medidas que se buscan para solucionar un problema de forma inteligente o de resolver una necesidades utilizando los recursos disponibles de forma eficaz y eficiente. ¿Por qué cuando hablamos de negocio? La pregunta que se hacen todos los estudiantes es, ¿por qué si estamos hablando de negocio, hablamos de solucionar un problema? Porque recuerden ustedes que en clases anteriores estuvimos conversando que todos los proyectos responden a dos aspectos importantes, a la parte social y a la parte económica. La parte social tiene que ver justamente con solucionar un problema. Recuerda que todos los negocios surgen a raíz de la necesidad de resolver un problema. Por decir algo, cuando se hace un supermercado, pues se hace con el objetivo de solucionar un problema de compras de alimentos. Cuando se hace un hospital, se hace con el objetivo de solucionar un problema de salud, ¿verdad? De necesidad de tener lugares donde buscar salud, como son los hospitales, clínicas, etcétera. Y se habla de forma inteligente, obviamente hablamos de forma inteligente, simplemente porque cuando usted va a diseñar un proyecto, lo debe hacer de una manera muy inteligente, basándose en aspectos muy relevantes que conlleven a un desarrollo eficiente de la actividad que nosotros queremos desarrollar. Entonces, con respecto a ese tema, podemos decir aquí también, vámonos a la parte del concepto, ya dijimos que busca resolver necesidades utilizando recursos disponibles en forma eficiente y eficaz. Y vamos entonces a ver la importancia. ¿En qué radica la importancia? Permite a una persona o un grupo de personas u organizaciones la ejecución. Déjenme darle oportunidad a este estudiante para entrar. Listo. Volvemos a la presentación. Entonces, volvemos nuevamente a la importancia. Permite permite a una persona o a un grupo, organizaciones o instituciones planificar la ejecución de la solución de un problema específico en forma eficiente, optimizando los recursos disponibles. Recuerde lo que acabamos de decir sobre el concepto de proyecto, ¿verdad? Que dijimos que era la búsqueda de solución de un problema. Entonces, cuando hablamos de la importancia, podemos unir ambos conceptos y decir que la importancia y concepto de proyecto es
que se busca solucionar un problema y que esto a su vez permite a la persona como gestora de ese emprendimiento tener ingresos, pero también permite que a su vez esta o estas personas que están conformando esa organización den una solución razonable y oportuna al ambiente o a la sociedad donde se desarrolla. Luego tenemos aquí que los proyectos tienen diferentes fases. Entre ellas podemos mencionar la fase número 1, que tiene que ver con la planificación, la fase número 2, que tiene que ver con el diseño e implementación, y que en la fase 1 nosotros podemos evidenciar procesos relacionados con la forma en que podemos llevar a cabo este desarrollo del proyecto utilizando la tecnología, que también juega un papel muy importante a la hora de desarrollar proyectos, porque imagínense ustedes hoy día un negocio que no tenga considerada la tecnología dentro de sus procesos o de sus planificaciones. Obviamente estamos en este momento, vivimos en una era, como quien dice, una era tecnológica, donde casi todas las actividades se pueden hacer mediante el uso de la tecnología. Entonces las empresas, si realmente quieren ser competitivas y ellas quieren adaptarse al entorno social donde están viviendo, tienen también que ajustar sus políticas hacia la parte tecnológica, porque es un factor importantísimo y determinante en el desarrollo de las mismas. Tenemos entonces aquí que podemos considerar, dile a tu papá que llame a Yami, que me estaba llamando. Aquí importante considerar, vamos a ver entonces la fase 2. Tenemos la fase 2, que es el diseño e implementación. Permítanme darle entrada al estudiante. Ok, entonces tenemos que la fase 2 se relaciona con, vamos a ver aquí, a ver, la fase 2 se relaciona con el diseño e implementación. Entonces, esto tiene que ver cómo vas a implementar tu proyecto, o sea, de qué manera lo vas a llevar a cabo, o sea, cuáles son quizás los recursos, cuáles son las necesidades que tienes para poder desarrollar el proyecto. Y aquí en esta fase, tanto la 1 como la 2, se busca eso. Tenemos que entonces que el análisis de la situación actual y elaboración de un plan de acción empieza también en la fase 1, que es cuando tú haces el diagnóstico y tú evidencias dentro de tu entorno cuáles son las necesidades que tiene tu entorno y cuáles son las posibles soluciones que tú ves para darle solución a esas necesidades del entorno. Cuando nosotros vemos la fase 2, que es el diseño e implementación, estamos también hablando sobre la solución e implementación de mejora, o sea, de qué manera, porque ocurre una cosa, mire, hay proyectos que son muy genuinos, que de repente muy pocas personas lo han desarrollado y por tanto, pues tú no tienes mayores complicaciones a la hora de establecer ese negocio, porque quizás no tienes competencia y no tienes tampoco otros similares para utilizar como referencia. Pero cuando tú decides por un negocio que otras personas lo han desarrollado, es importante considerar que para ello, déjenme darle la entrada al estudiante. Mire, qué problema cuando uno inicia la clase y no están todos en la reunión. Ocurre que cuando tú ubicas pantalla completa, tienes que salir de la pantalla completa para tú poder entrar acá a darle pase al estudiante. Por eso es importante que los estudiantes entren de manera oportuna y puntual a sus clases, porque de esa manera no se entorpece la clase, porque aquí yo he tenido que salir con 4 o 5 ocasiones a darle entrada a los estudiantes. Ahora, de repente puede ser también que a veces, y eso se entiende, ¿no? Que a veces queremos entrar a la reunión y el internet que tenemos no es el más apropiado y no nos permite hacer la entrada, y entonces esto ocasiona una situación, ¿verdad? Pero en la medida de las posibilidades, yo les recomiendo que cuando ustedes van a entrar a una clase, por favor háganlo de forma puntual
para así evitar interrupciones en la clase, sobre todo porque esta clase se está grabando. Entonces, todo esto que yo estoy hablando en este momento, hay que editarlo porque no vamos a sacar todo esto cuando nosotros les mandamos ese mensaje a ustedes, a sus correos o a su WhatsApp. Entonces, por favor, es importante eso, muy importante la puntualidad para evitar interrupciones en la clase. Continuamos. Tenemos entonces que la fase 2, diseño e implementación, tiene que ver con el diseño de soluciones e implementación de mejoras. Como ya les decía, si nosotros hablamos de un proyecto que ya existe, pues hay que considerar cuáles son las mejoras que tú le vas a dar a ese proyecto de emprendimiento que lo estás tomando como tuyo. Lo estás tomando como tuyo, pero realmente hubo alguien ya con anticipación que lo realizó. Veamos entonces los pasos preliminares para formular un proyecto. Tenemos que el primer paso es definir el problema. ¿Cómo se define el problema? Identificando, observando, leyendo, buscando, mirando qué pasa en mi entorno con relación a aquel negocio que yo quiero establecer. Entonces, es como quien dice el diagnóstico de el problema y luego la posible solución. Luego tenemos generar soluciones alternativas. Cuando ya yo hago la identificación del problema, yo pretendo con la implementación de mi proyecto solucionar o presentar alternativas de solución hacia la problemática que tiene el entorno, el lugar, el país, etc. Seleccionar la mejor alternativa. Obviamente nosotros podemos pensar que hoy nos levantamos y tenemos una gran idea, pero luego cuando nosotros vamos madurando esa idea, quizás vamos encontrando algunos elementos que no son muy factibles para la ejecución del mismo y hasta cierto punto podemos ir desechando la idea o mejorando la idea o cambiando la idea. Como también podemos tener diferentes ideas de negocio. De repente podemos pensar en muchas ideas de negocio, pero a la hora de decidirnos por uno, pues es importante analizar cuáles son las alternativas que nosotros tenemos para desarrollar ese proyecto y cuáles son las posibles soluciones que nosotros vamos a encontrar en el desarrollo de ese proyecto. Luego tenemos aquí diseñar el proyecto. Empieza ya la elaboración, quizás de forma escrita, de cuáles son los aspectos que tú vas a considerar en el desarrollo de tu proyecto. Luego tenemos ejecutar o administrar el proyecto. Luego que el proyecto es ejecutado, debe ser administrado de forma correcta para que este surta el efecto que nosotros esperamos del proyecto. Si nosotros no administramos correctamente el proyecto, entonces definitivamente el proyecto va a tener una corta duración. Es decir, si nosotros implementamos un negocio y de repente puede ser que la idea que tengamos sea muy brillante, pero si en el momento que nosotros sentimos que estamos, por decir algo, generando ingresos bastante elevados, en vez de tomar esos ingresos y actuar y utilizarlos para reinvertir o invertir, lo que hacemos es que tomamos ese dinero y, por decir algo, nos compramos un carro, nos compramos una casa, nos compramos esto, nos compramos lo otro. No es la manera correcta de administrar un negocio, y menos en los primeros 4 años de vida del proyecto. Se supone que todo proyecto mínimo debe cumplir con 4 años para luego de allí poder decir que nosotros podemos utilizar parte del dinero para hacer alguna inversión personal. En el caso de los dueños unipersonales, ¿verdad? Luego de 4 años es que usted puede decir si su negocio realmente es factible o viable. Antes de los 4 años prácticamente estamos en un proceso de mantenimiento, o sea, de mantener el proyecto vigente y no cerrar la empresa, ¿verdad? Porque recuerden, si mal puedo decir que la mayoría de los proyectos que cierran normalmente se hacen entre el año 1 y el año número 4. O sea, es el proceso donde la mayor cantidad de negocios cierran. Al inicio, porque de repente es la novedad, ¿verdad? Cuando un negocio abre es una novedad.
Ayer yo pasaba por allá cerca del mall Terronal, y veo que abrieron Atenas creo que se llama, la pizzería. Y vi que había muchísimos carros y muchísima gente incluso esperando turno para entrar. Obviamente eso es propio de un comercio que se está inaugurando. Pues la novedad, todo el mundo quiere conocerlo, usted ve montones de filas, pero ese momento es sumamente importantísimo porque es el momento donde yo tengo para captar el interés de mi cliente y captar la fidelidad de mi cliente. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues ofreciendo buen producto, buen servicio. Es la única manera, porque puede ser que en el momento el negocio se abre y sea novedoso y mucha gente lo vaya a visitar, pero resulta que cuando tú consumes el producto, pues no te gusta el producto, y quizás te gusta el producto, pero no te gusta el precio. Entonces son elementos importantes que se deben considerar en este momento, y hay que aprovechar entonces tener una buena administración para que cuando nosotros pasemos esa época de que la persona está a lo novedoso y pase, como quien dice, la efervescencia del nuevo negocio, entonces esos clientes que tú lograste captar se hagan fieles a tu empresa. Luego tenemos aquí definir la categoría del proyecto, si va a ser producción de bienes, infraestructura y de servicios. Tenemos entonces que existen habilidades blandas que se deben tener en un emprendedor. ¿Cuáles son estas habilidades blandas? Está la responsabilidad, está la empatía, está la creatividad, la capacidad de trabajo en equipo, la ética profesional y el liderazgo. Es lo que nosotros le llamamos habilidades blandas. Luego tenemos aquí que también podemos decir también que existen otro tipo de elementos a considerar, como por ejemplo, vamos a proyectar aquí, como por ejemplo, las habilidades blandas que debe tener un empresario exitoso. O sea, ¿cuáles son esas habilidades que yo debo poseer en el caso que yo quiera ser un empresario exitoso? Porque lógicamente todo mundo que plasma un negocio o ejecuta un negocio quiere tener éxito. Obviamente el éxito es lo que buscamos, ¿verdad? Y el éxito se relaciona con, pues, los ingresos que la empresa pueda obtener de la actividad que realiza, obviamente. Entonces podemos mencionar aquí tener conocimiento de gestión de negocio. Es importante tener conocimiento de gestión de negocio. Si no lo tenemos, es importante que nosotros leamos, investiguemos, ya sea en internet o en libros, cómo se hace para gestionar un negocio de una manera eficiente. Tener ganas de lograr grandes cosas. O sea, si nosotros mismos no creemos en el negocio que estamos ejecutando, nadie va a creer en nuestro negocio. Nadie va a creer en nuestra idea de emprendimiento. Tener coraje. ¿Por qué hay que tener coraje? Primero, porque el empresario es atrevido. O sea, el empresario que no es atrevido, pues no logra el éxito. Porque lo primero es atreverte, tener ese coraje de emprender. Aunque la gente te diga, eso no te va a funcionar, mira, no inviertas dinero en eso, mejor trabaja en una empresa y así no estás exponiendo tu dinero. Tienes que tener ese coraje para tú iniciar un negocio. Ser competente. Cuando nosotros hablamos de ser competente, nos referimos pues a que nosotros tengamos quizás un comportamiento correcto, adecuado, que tengamos nuestros sexto sentido bien ejecutados y que podamos llevar a cabo cualquier actividad. Saber negociar. Recuerde que cuando nosotros somos empresarios, debemos tener la capacidad de negociar. Recuerde que dice un dicho que el cliente siempre tiene la razón. Entonces, aquí hay que actuar en función de lo que el cliente quiere, pero también pensando en los beneficios
o perjuicios que puede ocasionar tales decisiones a la empresa, ¿verdad? Entonces hay que lograr un equilibrio. O sea, no siempre el cliente tiene la razón, pero hay formas también para hacerle entender al cliente cuando no tiene la razón. Entonces hay que buscar siempre mantener un equilibrio entre el cliente y la empresa. Motivar a los que te rodean. O sea, debe haber una motivación para ese empleado quizás que está dentro de la organización y que te colabora en la ejecución de las actividades que se desarrollan, como al igual motivar a tus clientes. Una forma que utilizan las empresas para motivar a los clientes a trabajar, a mantenerse fiel, es también aquellas promociones que realizan los negocios, ¿verdad? Pero en este punto estamos hablando de la motivación quizás a nivel personal. Entonces tiene mucho que ver con que motivemos a la gente que nos rodea y sobre todo el personal interno de la organización. Tomar decisiones. El emprendedor o el empresario debe tomar decisiones, pero a la hora de tomar decisiones, tienen que ser decisiones realmente objetivas y no pueden ser subjetivas. Tienen que estar fundamentadas en cosas reales. O sea, no es lo que yo digo, no es lo que yo quiero, es lo que realmente le conviene a la empresa. Tener capacidad de adaptación, hay que adaptarse a los cambios. ¿Qué ha pasado con las empresas hoy día que por esta pandemia no han logrado adaptarse a la parte tecnológica? Han desaparecido. Sin embargo, ustedes ven que hay empresas muy pequeñitas que han logrado hacer esa adaptación, de pasar de un negocio totalmente presencial a un negocio virtual y han hecho, como quien dice, ese cambio muy bien. Estas personas o estas empresas han logrado mantenerse. Sin embargo, hay otras que han desaparecido. Tener iniciativa. La iniciativa, al igual que la creatividad, son sumamente necesarios para aquella persona que dice ser empresario. Hay que tener iniciativa porque recuerden una cosa, la vida es cambiante, la vida es dinámica y todo cambia, la tecnología cambia, las cosas que hoy día usted ve como novedoso, al cabo de 2, 3 años pasa de moda, como los teléfonos. Usted ve un teléfono ahorita, cuando nosotros iniciamos la tecnología celular, los teléfonos eran sumamente grandes, tenían una antena que tú la subías para poder hablar, no podías tomar fotografía y esto era lo máximo, pero al cabo de un año cambió, se incorporaron las cámaras, el WhatsApp, primero hablábamos de un BB Pin, luego ya vino el WhatsApp y así, la vida es dinámica y la tecnología también es dinámica, cambia de un momento a otro, las computadoras, los programas, entonces debemos tener esa mentalidad de adaptación y también tener iniciativa. Y por último, un aspecto sumamente necesario, la humildad. O sea, nosotros siempre tenemos que ser humildes en el actuar y en la manera de tratar a las personas. No es que porque yo soy el dueño de la empresa, pues yo puedo tratar a las personas como a mí me da la gana. No, hay que ser respetuoso del cliente, al igual que de los colaboradores que trabajan en las organizaciones, porque en la medida que usted sea humilde para tratar a las personas, pues va a recibir quizás mejores beneficios de las personas que tanto interna como externa, que conforman el núcleo donde usted se desarrolla. Luego tenemos ¿qué es un plan de negocio? Tenemos que un plan de negocio debe tener los siguientes datos. Debe tener una razón social, o sea que la empresa debe tener un nombre, debe tener un domicilio y debe tener el tipo de empresa. Puede ser una empresa natural, puede ser una empresa jurídica. Ella debe tener también acceso a redes sociales. Y sobre todo es importante que dentro de esa información se mantenga también, ahora con las redes sociales es tan fácil nosotros ubicar un negocio solamente utilizando la aplicación de Google Maps. Inmediatamente usted se va y utiliza esa aplicación y se ubica en el local, te lleva directamente a la puerta del local. Entonces es importante considerar todos esos elementos tecnológicos que debe tener la empresa para que
ella pueda funcionar eficientemente. Tenemos los datos de la actividad, los antecedentes de la empresa. Esto se debe expresar o debe expresar las motivaciones para desarrollar el proyecto. O sea, ¿qué me motivó a mí a desarrollar esa empresa? ¿Por qué yo considero que confeccionar mascarillas son importantes? La misión de la empresa. ¿Cuál es la misión principal de la empresa? Pues puede ser que si yo estoy produciendo alimentos saludables, que la misión que tengo como empresa es producir alimentos sin ningún tipo de composición química para toda la población, y que la visión es pues ser el número uno a nivel nacional, a nivel provincial y nacional en la venta de productos X. Luego tenemos los datos de la actividad. Tiene que ver con los objetivos. Hay que establecer claramente cuáles son los objetivos que tú quieres lograr con la implementación de tu proyecto y en qué tiempo buscas lograr esos objetivos. Y luego el logo de la empresa. El logo de la empresa es la identidad de la empresa. O sea, cuando usted ve este logo, esta M, los arcos dorados como se le llamó al inicio, inmediatamente, aunque no aparezca el nombre, yo identifico a McDonald's. Porque eso es lo que hace el logo o la marca. Busca que la persona sin mayores problemas identifique el negocio. Entonces aquí le presento la actividad número 6 y dice así: después de leer el tema 2, realice un cuadro sinóptico creativo sobre la idea emprendedora. Sea preciso, analítico, coherente. Y luego se presentan los criterios que se van a considerar en el desarrollo de la tarea. Entonces, chicos, preguntas sobre el tema. Buenas tardes, profe. Profe, mi pregunta más que todo no es sobre el tema. Lo que pasa es que yo tuve complicaciones para subir la actividad de este sábado y no sé, yo entraba a la plataforma desde ayer y no me salía el botón para juntar. Entonces no sé si se le podría mandar el correo o cómo se podría hacer. No, las actividades son en plataforma. ¿Qué actividad fue la que usted no pudo Es hacer? la actividad 5, profe, es la actividad 5 la que... Actividad 5. Bueno, revisaré a ver qué fue lo que le pasó. Pero, ¿algún otro sí la subió? Profe, es que mira, lo que pasaba era lo siguiente, las tareas se podían mandar hasta el día de ayer, hasta las 12 de la tarde. O sea que si la mandabas hasta la 1, 2, no podías mandarla porque ya cortaba como tardanza. Y era fecha límite, no era fecha después, se puede enviar después de la fecha. O sea, no la pudo mandar porque estaba cerrada. ¿Le quedó claro? Sí, Porque lo no que lo... pasa es que es lo mismo que me pasa con química, y ya yo se lo había comentado a la profesora de química también. Yo trabajo en la semana y yo le había dicho que yo no sé por qué tienen esos horarios, porque a mí me cuesta, yo salgo del trabajo y el viernes cuando yo salgo del trabajo es que yo tomo el tiempo para realizar mis actividades de la semana, porque en la semana yo no tengo el tiempo ni la disposición, la verdad, porque llego cansado y tengo que madrugar a trabajar, porque si no, ¿cómo pago colegio y cómo pago casa, cómo pago mis cosas? Pero tienes que saber una cosa, a ver, yo creo que a veces también es importante que ustedes sepan algo. Cuando ustedes se matriculan en una modalidad virtual, eso tiene Profe, unos... yo entiendo lo que me va a decir porque me lo repitió la profe de química y yo esa parte yo la entiendo, pero yo quiero que me comprendan también porque yo hago mi esfuerzo y no es que yo no intente hacer las cosas ni a utilizar y apegarme al horario, sino que hay situaciones que a veces uno no controla y bueno, o sea, no he podido. No es que no quiera hacerlo, si yo no estoy aquí perdiendo el tiempo, créanme. Bueno, le digo una cosa. En mi caso, yo le puedo habilitar la actividad, pero yo no le puedo decir que el profesor X o Y lo va a hacer. O sea, yo la puedo habilitar, Sí, pero la profe de química, ella también me asistió y me ayudó y yo le expliqué también de muy buena, o sea, porque es que yo entiendo que los horarios están estipulados y todo, pero hay momentos que quizás uno no se da las situaciones como deben ser. pero hay que tratar, lo que les Sí, quiero sí, decir con es esto es, correcto. yo le puedo habilitar la tarea, yo no tengo problema por eso,
pero tienen que tratar de cumplir, porque les voy a decir una cosa, muchachos, y es un consejo, y tómenlo, que es un consejo sumamente sano. Si ustedes del día de mañana, ustedes van a optar por estudiar en la universidad de manera virtual, ustedes no van a pretender que en la universidad va a pasar lo que está pasando en el colegio. Ah, es que no pude subir la tarea y yo lo entiendo. Y que bueno, por favor, ábrame la plataforma. Eso no funciona así en la universidad. Créame que no funciona. Entonces, es importante que ustedes se vayan organizando. ¿De qué manera ustedes pueden hacer para poder cumplir con esos tiempos de entrega y se acostumbren a eso para que cuando vayan a la universidad no tengan esa misma situación, porque entonces van a tener problemas y van a reprobar las materias porque se van a quedar sin nota? Es un consejo que les doy. De hecho, ahorita la universidad yo a la que voy a entrar también es virtual, y ya la pasé a domingo porque sábado se me iba a hacer también difícil por la misma situación. Exacto. Lo único que los otros trimestres anteriores sí tenía la facilidad que el horario era distinto, pues. O sea, hubo ahora el cambio y ya me desordené yo como... Claro. Ahora ya les digo, yo no tengo ningún problema, yo les voy, es más, yo voy a habilitar todas las tareas por si a alguno no le entrego, que le entregue, yo no tengo problema por eso. Pero lo que yo no le puedo hablar es por los demás. Le puedo hablar por mi materia, pero no por los demás. ¿Sí? Muchísimas gracias, profesora. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo que quieran consultar? No, entonces si no tienen nada que consultar, solo les recuerdo nuevamente, ahora que hay más estudiantes, nosotros las clases vía Meet las terminamos hoy. Ya no hay más clases virtuales de esta materia. Conmigo no. Seguimos en plataforma. ¿Por qué no tengo más clases virtuales? Porque ya yo expliqué todo el módulo. Ya todo el contenido del módulo ya hoy lo terminé de explicar. Entonces continuamos con las actividades en plataforma, y si hay alguna consulta, ustedes me la hacen saber a mi WhatsApp y yo le respondo, o en la plataforma que también pueden hacer consultas. Para que sepan que la otra semana, pues, esta hora la van a tener libre, ¿no? Y la pueden aprovechar haciendo sus tareas. ¿De acuerdo? Así que bueno, chicos, si no hay preguntas, fue un placer haberlos atendido el día de hoy y nos vemos la próxima semana por la plataforma. Hasta luego.